Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela. Dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Marce, qué rico nuevamente estar aquí contigo, con toda nuestra audiencia en un episodio más de ¿Y ahora quién nos calla? Hoy dejo en tus manos que nos presentes a nuestra invitada porque traemos una historia muy, muy linda y sé que les va a encantar. Hola Juli, qué rico estar de nuevo por aquí. Hoy tenemos una invitada súper especial. De verdad que nosotros nos esforzamos por traer gente que nos deje información súper valiosa y hoy no es la excepción. Nuestra invitada es Antonieta Puma. Ella es venezolana, pero vive en Panamá y bueno, de profesión es abogado. Vive hace varios años acá en Panamá, le encanta el running, es su hobby y además es escritora. Tiene un libro que se llama 25 kilómetros y la idea es que nos cuente hoy un poquito de todo ese proceso, de cómo llegó a escribir. Así que Antonieta, bienvenida, qué rico tenerte por aquí. Hola, qué chévere saludarte, Marcela, qué chévere, Juliana. Bueno, te cuento un poquito. La idea de 25 kilómetros nace, a mí siempre me ha encantado escribir, desde que tengo uso de razón, todo lo escribía. Y cuando no estaba involucrada en el running, que no lo conocía, esa era mi forma de drenar. Escribía todo, absolutamente todo. De hecho, me dio risa porque hace poco me preguntaron, ¿en qué momento escribes? Y yo, ¿en qué momento no lo hago? O sea, siempre escribo. Entonces, bueno, eso nace estando en la universidad, se me mete en la cabeza, quiero escribir un libro, quiero escribir un libro. Y sencillamente escribía y iba como conectando historias mías de otras personas que quisiera, que pensaba, que se me ocurrían. Y nada, pues dice, lo voy a escribir, lo voy a escribir. La verdad es que la vida se atraviesa y en ese interín pasa un montón de tiempo, no tanto, llego a Panamá y pasa después de pandemia, o sea, conozco el running y me enamoro del running de una manera increíble, o sea, eso me llena. Y al final, el running, cuando estoy entrenando mi primer maratón, me doy cuenta que al final todo está en establecer prioridades y en ser súper disciplinada, o sea, en ser súper juiciosa. Y dije, nada, este es el momento del libro, yo ya tengo las herramientas, soy súper disciplinada en el running, cuando algo me interesa mucho, además que en mi trabajo, profesionalmente hablando, me encanta. Entonces, eso hace que eso te impulsa a buscar siempre tu mejor versión. Entonces, nada, al final llegué y contacté a una tutora que me ayudó en todo el proceso del libro. Yo creo que este personaje es súper clave para que yo pudiera finalmente publicar mi libro. Y nos pusimos, al principio no era tan bueno, vamos a ir poco a poco, ahí vamos, y de la nada ya la historia iba creciendo y fue como, ya me fue gustando más y me fui pegando más y fue a escribir y fue increíble, pero como todo, ¿no? Eso es un proceso con sus ups and downs, porque pasa que llegó un momento en que lo leía y era, ay no, esto está súper aburrido, a nadie le va a gustar esto, qué terrible. Y yo decía, no, no, yo para qué estoy escribiendo esto, no, qué locura. Y ya, cerraba la computadora y me iba y me relajaba y de repente llegaba la tutora, oye, ¿cómo vas? Y yo, bueno, ahí, avanzando. Bueno, lee tal cosa. Y ya, bueno, leí tal cosa y de repente lo voy a leer y yo, esto está demasiado entretenido. Me encanta, sí, con la bipolaridad a mí. Habían días buenos, días malos, pero nada, y al final ya llegó un momento en que cada día me encantaba más. Pero bueno, sí era muy frustrante porque yo tenía como un deadline y, o sea, ok, bueno, tienes que crear contenido, o sea, tienes que crear la historia, o sea, entonces había muchas cosas, claro, el libro tiene muchas experiencias personales, tanto mías como de allegados, pero llegó un momento en que ya había que crear y ya la imaginación no da, pero no, súper, súper, y la verdad que publicar el libro ha sido, ya finalmente se logró esa meta,
y súper chévere. Estoy súper orgullosa. Yo quiero saber si tú toda la vida fuiste disciplinada o si eso fue algo que ya cuando llegas acá a Panamá y te conectas con el running, crece esa disciplina. O sea, sé que la idea del libro la tenías clara, pero ¿cómo ha pasado? O sea, ¿cómo era la Antonieta de antes de conocer el running? Y que, bueno, que claramente tu hobby era escribir, pero en cuanto a la disciplina y tener como esta estructura de pensar en metas y todo, ¿siempre fuiste así desde chiquita? Oye, qué buena pregunta. Está súper chévere. Mira, bueno, sí, siempre, la verdad es que siempre fui muy juiciosa. No sé si disciplinada, o sea, creo que siempre, yo en ese sentido, como que mi padre es mi mejor ejemplo, siempre súper trabajador, súper, se enfocaba mucho en cosas desde un punto de vista personal. Mi papá siempre decía, hago esto y lo lograba, y le pasaban mil y un cosas, y desde pequeña él es como mi ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, digamos que sí, siempre fui juiciosa, pero así que tenía que la disciplina, no, o sea, cuando había que hacer las cosas, había que hacerlas. Pero yo creo que fue con el tema del running. O sea, una vez que conocí el running, para mí eso hizo un clic y eso fue un cambio total porque, o sea, era como las herramientas que necesitaba para todas esas ideas en mi cabeza y mejorar desde un punto de vista personal. O sea, analicé muchas cosas, ¿no? Cada vez que un entreno salía bien o cada vez que un entreno salía mal, era como, oye, esto se logró por esto, entonces ya era, mira, ayer no dormí tanto, hoy necesito acostarme más temprano, o sea, tú vas como, ¿sabes? Y no, fue el running definitivamente, eso, el running hizo esa diferencia y ya uno fue aterrizando todo. Yo quiero saber qué se encuentra la gente en tu libro, porque si el libro venía escribiéndose o la idea del libro venía antes de que conocieras el running, ¿cómo lo empataste? ¿Era una historia autobiográfica? ¿Era historia de otras personas encaminadas, no sé, hacia sus logros en la vida? ¿Cómo conectas esas historias antes de que conocieras el running con el libro que hoy sacaste? ¿Y qué encuentra la gente cuando lee tu libro? Ok, súper interesante. Mira, el libro es una historia romántica. El personaje pasa por una separación y eso implica que ella tome ciertas decisiones y haga una introspección ya muy personal. ¿Qué pasa? Antes del running, sí, siempre era una historia romántica, siempre fue esa la meta, esa fue la idea, y escribía sobre experiencias personales o sobre historias de personas allegadas. De verdad que ya tenía una historia importante, era un borrador como unas de 60, 70 páginas aproximadamente, cuando, y yo inclusive conozco el running, me decido, voy a hacer el libro y sigo partiendo de esa historia, pero obviamente en esa historia no había nada de running. Entonces, cuando yo me reúno con la tutora, ella me dice, esto va a cambiar. Yo le llevo como el bosquejo que ya tenía, el borrador. Me dice, es que no, bueno, si quieres lo leo, puedes rescatar cosas de allí, pero es que esto va a cambiar, porque tú lo escribiste, obviamente ella hace cuánto escribía, todo esto lo escribiste hace un buen par de años, ya la Antonieta no es la misma que escribió eso, ella ahora le gustan otras cosas, tiene otros intereses, entonces es muy probable que la historia cambie. Mira, eso para mí fue increíble porque yo le decía, tú me vas a decir que lo que yo tengo un buen par de años construyendo en un borrador de unas 60, 70 páginas, yo lo voy a cambiar después de esta reunión, no, o sea, eso no funciona así, decía yo. Pero mira cómo son las cosas, que fue increíble porque fue solo sentarme y ver qué rescato, qué me gusta de esta historia, cómo lo puedo rescatar, ya seleccionarlo y después fue escribir. Y escribir y yo no sé, eso salió, ella siempre dice que yo tenía mi yo creativo muy adentro y que solo necesité como eso para ya como sacarlo. Y fue literalmente eso, o sea, te lo juro que como en un mes, 2 meses ya tenía una historia diferente, no mucha, quizás no tenía las 60, 70 páginas, definitivamente no, pero una historia totalmente diferente y yo era como, ¿en qué momento pasó esto? ¿Cómo lo logramos? Pero sí, es básicamente eso. Siempre ha sido una historia romántica y ahora con el running pues se hace más interesante.
a mi parecer. Buenísimo. Y Antonieta, tú cuando tuviste esa conversación con la coach creativa y volviste a leer tu historia, ¿coincidiste con ella que ya esa Antonieta había evolucionado? Totalmente, totalmente. Es que eso fue lo que me impresionó. Primero, que cuando ella me dice es que esto va a cambiar con una seguridad que yo no, ella está loca. Entonces, y cuando de repente pasa, pero es que en nada, no pasó nada de tiempo cuando fue una historia totalmente diferente, una Antonieta diferente escribiendo. O sea, y no, y la Antonieta que escribió esas primeras líneas después de una reunión con ella, a el buen par de meses cuando terminó, también es otra totalmente. O sea, es increíble, porque de hecho ella me ha mostrado cómo logro ese avance, salir de esa zona de confort y cómo voy, o sea, literal, todo lo que yo iba diciendo iba pasando y yo decía, esto me parece impresionante. Y bueno, es eso, yo sí creo que uno para lograr los objetivos tienes que buscarse el apoyo correspondiente, ¿no? O sea, en este caso ella fue mi guía, mi acompañamiento y así como en el running uno tiene un coach que lo va acompañando y todo esto. Eso es indispensable, la verdad. Antonieta, ¿cómo fue ese proceso de lanzarte a escribir? Te lo pregunto por qué. Porque mucha gente que nos está oyendo pudiera tener guardado el deseo de escribir un libro por allá en el fondo del cajón de los deseos y no se anima. Entonces, y hay mucha gente que es muy amiga de la escritura. Hay mucha gente que escribe a diario, pero no se anima, no cree que tenga una buena historia para contar. ¿Cómo fue ese paso tuyo y qué les puedes decir si ellos tienen ese deseo por allá guardado? ¿Cuál puede ser el secreto para ellos o el consejo de parte tuya? Mira, para mí fue impresionante ver cómo avanzaba ese espíritu creativo. Así que créeme que sí, yo pude ver ese avance creativo en mí que yo no tenía ni idea que tenía, yo solo sabía que me gustaba escribir, pero pues de escribir puedes escribir cualquier cosa, ¿me entiendes? Ya que tengas este espíritu creativo, yo creo que todos los tenemos y, y mi mensaje definitivamente, sencillamente, escriban. Escriban eso que sientan. ¿Cómo tú sabes que es una buena historia o no? Si me preguntas ahorita, yo siento que mi libro es una buena historia. Obviamente a mí me va a gustar, pero para gustos los colores. Habrán personas que no les guste, pero eso no quiere decir que tú no puedas lograr esa meta que quieres porque a otra persona no le guste. O sea, si tú confías en tu proyecto y tú confías creo que va de esa pasión que hablaba al inicio, ¿no? O sea, que hace, amar lo que haces y tener esa pasión por lograr eso, esa determinación, es lo que te dice, mira, yo lo quiero hacer y el que le guste bien y el que no también. Y en la medida en que tú vas creyendo en tu historia, en que te vas apasionando de ella, le vas a contagiar ese amor, esa pasión y eso va a cautivar, créeme, que así sea un mínimo rubro de personas, le llega. Yo estoy súper impresionada después del lanzamiento del welcome que tuve con el tema del libro. Yo no me esperaba, o sea, es curioso porque yo decido publicar el libro pero ya, ¿qué había después de ahí? Yo no tenía ni idea, en mi cabeza eso no funcionaba, o sea, era una meta personal, yo solo quería escribir el libro. ¿Qué pasara después? No era algo que había visualizado, o sea, sabía que al menos a mi familia le iba a gustar, ¿no? Pero mira, ha sido impresionante el welcome, o sea, sobre todo uno que está regado en el mundo ahorita con toda la tecnología, muchísimas amistades del colegio súper interesados en comprar el libro, lo compraron, lo leyeron, me han dado unos feedbacks súper bonitos, o sea, de verdad que he tenido un welcome que yo, Dios mío, esto no me lo esperaba y es bonito, pues, es súper bonito. Así que sí, Bueno, a ese tipo de personas sí creo que escriban, háganlo y si te gusta a ti es lo importante y créeme que el amor que tú le pongas a eso, eso se va a reflejar, se refleja definitivamente. finalmente el libro le pusiste algo relacionado con el running. Entonces, hoy en día, ¿qué me puedes decir tú que tenga en común el running con el acto de escribir en tu vida? Mira, creo que la disciplina o sea, que me enseñó el running fue impresionante.
el tema de aterrizar todo, mira, si tú lo quieres, lo logras, tienes que trabajar por ello. O sea, escribir un libro para muchas personas puede ser inalcanzable, puede ser, wow, o sea, eso requiere mucho tiempo, sí, requiere mucho tiempo como cualquier cosa que quieras lograr. Entonces, es la disciplina. Yo creo que el running lo que a mí me enseñó por completo fue la disciplina, aplicarme, esa determinación de que si quiero algo, lo logro con base a los entrenamientos, en este caso con base a la ayuda que te guía, con base a lo que tú escribes, ese tipo de cosas. ¿Cómo fue para ti? Y me imagino que eso es un tema de disciplina, pero ¿cómo fue la mentalidad tuya de empezar a organizar tu tiempo para poder sacar el libro en tan poco tiempo? Bueno, no ha sido poco tiempo desde que lo creaste, pero hablas que después de que tu tutora empezó a guiarte fue cuestión de meses. Sí, correctamente. Mira, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. La verdad es que todo cuadró para que se hiciera, para que yo empezara a escribir en un momento en el que tenía la disponibilidad de tiempo, estaba de reposo médico, entonces tampoco estaba corriendo, tenía la disponibilidad de tiempo. Y yo creo que ese mesecito que estuve así fue lo que hizo el gancho, para que todo lo demás, ya sea organizar las prioridades, saber qué tienes que escribir. Hay veces que de repente no podía dormir y me levantaba en la madrugada súper inspirada y era o sea, era muy gracioso. Pero funciona así, como habían otras veces que, oye, hoy tengo que escribir y tengo cero ganas, porque es que también pasa, o sea, y es lo que te digo, crear el contenido, o sea, creatividad no siempre la tienes, no siempre tienes esa musa allí, pero nada, o sea, sencillamente tú sabes que lo tienes que hacer y se hace y ya. Hubo una anécdota que me pasó con mi coach creativa que fue súper graciosa porque ella me dice, yo, esa madrugada que te cuento que estaba súper inspirada, escribí, y de repente, ay, mira, hice algo súper chévere, súper emocionada, me encantó esto, se lo mando. Bueno, no sé, y está bueno, sí, pero es que si lo ponemos hay que crear más y ya el libro está bastante largo, entonces eso te va a llevar por otra vía que no sé si es lo que queremos demostrar en el libro, porque empieza a hacerme preguntas y yo, tienes razón, sí, claro, sí, tiene sentido. Bueno, entonces yo creo que por ahora no, déjalo allí, pero no lo vamos a poner. Para mí eso fue como, o sea, tú me estás diciendo que las horas invertidas allí, además la emoción, porque lo escribí con mucha pasión y mucho amor y yo, ¿me vas a decir que eso no vale? No, la verdad es que no. Eso en el libro ahorita no va a ir. Y yo era, ok, entonces bueno, tienes que trabajar esa parte. O sea, todavía te falta crearla porque como eso no va, hay que crear, hay que rellenar esto, ¿no? O sea, obviamente con la guía de ella y su experiencia. Y yo era como, ok, pasó como 2 días, oye, ¿cómo va? No te quiero hablar hoy. Estoy molesta, o sea, sigo dolida de que me hayas quitado mi historia tan chévere, no sé qué. Obviamente era algo que no podía ir en ese momento, no podía ir, después lo acomodamos, ojo, pero o sea, es ese proceso de que no todo siempre está bien y que no todo lo que escriba siempre va a estar bien, pero pues siempre con la guía adecuada y ya uno entiende, pues. ¿Qué hacías en esos momentos que no tenías inspiración o en esos momentos de frustración? Me imagino que también esto dejó grandes lecciones para ti porque lo que acabas de decir, o sea, de pronto escribiste algún día súper inspirada una madrugada y eso no le gustó a la coach, no va para el libro, el día que no podías escribir o no podías cumplir. ¿Qué te enseñó eso en tu carácter para poder manejar esos momentos de frustración? Mira, yo creo que no muchos, pero varios momentos súper claves que no quería continuar. Dije, no, no quiero. Esto no le va a gustar a nadie. No le va a gustar a nadie, estoy perdiendo mi tiempo. Y de verdad que el apoyo de la coach fue súper importante. O sea, ella, más allá de hablarte bonito, porque no se trata de hablarte bonito, ella sencillamente se sentaba contigo y te hacía las preguntas y te decía, bueno, tú quieres esto, tú quieres aquello, bueno, si no lo quieres lo dejamos así y ya, y, y tú te dejas pensando, ¿no? Entonces ahí es donde tú dices, o sea, sí, y te lo juro que es curioso porque ella dice que yo todo lo analizaba con el maratón y su entrenamiento. Entonces ella decía, bueno, entonces tú vas a parar a los 30 kilómetros y no vas a seguir y ya, se acabó. Y yo era como, ¿cómo vas a decir eso? Yo jamás voy a parar. O sea, uno sigue, porque le gana la mente. Exacto, es lo mismo.
Entonces te lo juro que fue, o sea, yo de hecho al final cuando le digo, oye, gracias, le doy como un speech de mi analogía, de comparar mi proceso del libro con el proceso de correr un maratón. Y es así, o sea, yo creo que cuando ella me decía ese tipo de cosas era como, bueno, no. Y volvemos a lo mismo. Mi analogía con el maratón era, yo no voy a parar aquí. Es que, ¿por qué voy a parar? Es que esto está bien, esto... Porque, ¿qué pasa? Con el libro lo sentía como que era un proyecto que si pasaba bien y si no también. No, no es como, pues obviamente el maratón era, tú tienes que correr los 42 kilómetros y tienes que llegar a la meta porque ya empezaste, o sea, es el deber ser, ¿no? Y para eso entrenas, para eso te preparas. Pero con el libro era como, bueno, nadie está esperando que yo cruce esa meta, ¿no? O sea, la gente ni sabía, de hecho, muchos no tenían ni idea. Pero yo decía, no, yo sí quiero pasar esa meta, a mí no me importa. Entonces, creo que fue eso. Respondiendo a tu pregunta, fue eso, fue como que no me puedo quedar mal a mí. O sea, no se trata de si alguien sabe o no, o me está esperando en la meta, se trata de que yo quiero llegar a esa meta. Y si yo lo quiero hacer, lo voy a lograr. Si después el libro le gustó a la gente o no, no importa, pero yo logré mi cometido, que era publicar mi libro, que tengo años diciendo lo voy a hacer. Antonieta, hablemos un poquito de la importancia del acompañamiento, porque tú lo acabas de decir, o sea, cuando tú estás corriendo una maratón, digamos que una maratón está establecida, son 42 kilómetros, se pone tal día, o cuando alguien está haciendo algo en su trabajo, tiene ciertas tareas que cumplir, y digamos que de alguna forma estás siendo vista. Pero cuando es un libro que es un proyecto tuyo, se pensaría que tú tienes la batuta, que eres tú la que decide qué se hace y qué no. ¿Cómo fue ese proceso de dejarte guiar? O sea, ¿cómo fue ese proceso de madurar y decir, ok, yo quiero poner la parte que escribí esta madrugada, pero la persona que me guía me está diciendo que no, pero al final es mi libro, pero la que sabe es ella? ¿Cómo manejaste esa batalla? Porque es muy fácil, y creo que es en lo que es muy fácil caer, cuando uno dice, pero es que es mi receta, no, es mi pastel, soy yo la que se lo va a comer, entonces como que no me vengas a decir qué hacer y qué no. Entonces, Exacto. quiero hablar un poquito de esa mentalidad de entender el proceso dejándote guiar. Mira, lo que pasa es que si ya tú buscas a un coach o a la persona que te va a ayudar en cualquier parte de tu proceso, de tu meta, yo creo que ya tú estás consciente de que pues no lo sabes todo y precisamente porque no lo sabes todo, necesitas acudir con la persona que tenga la experiencia, ¿no? Cuando yo me entrevisté con Carla, que se llama ella, hicimos clic súper, o sea, también es algo de que obviamente había mucha conexión y a medida que íbamos trabajando, esto de la anécdota de la madrugada me pasó ya casi al final, y a medida que íbamos trabajando al inicio, tú vas viendo, o sea, yo no era quien para enjuiciar lo que hacía o no hacía, pero definitivamente ibas viendo cómo todo cobraba sentido, cómo lo que te decía tenía todo el sentido, aun cuando me dijo, no, es que esto no lo vamos a colocar, me acuerdo que ese día yo no le hice saber que estaba como o sea, yo le dije echando broma en serio y que tú me estás diciendo que lo que yo hice no sirvió para nada, pero ya, ahí quedó. Pero sí te queda, o sea, sí me quedó internamente ese mal sabor de boca de que, oye, me esforcé. Pero cuando en este caso ella o el experto en cualquier proyecto te explica las cosas de la manera correcta, como te digo, no es decir lo bonito, no es escuchar lo que quieres escuchar. Ella tiene que sentarse contigo con empatía, explicarte, mira, esto no, por esto, por esto, por esto. Ojo, ella siempre me daba la libertad de decir, si tú lo quieres poner, lo quieres colocar. Pero bueno, hay que trabajar un poquito más para plasmar esta idea, aterrizarla, ta, ta, ta. O sea, nunca fue es lo que yo diga, para nada, que eso es la diferencia también. Ella sí me dice, si tú lo quieres poner, esto se hace, pero si la meta es esto, si el mensaje es esto quizás no está tan bien por aquello, entonces tú empiezas a ver el sentido. Pero sí, o sea, yo creo que la ayuda, uno tiene que quitarse el chip de que todo lo sabe, sobre todo en la imprenta, ¿sabes? Cuando yo llevé el libro a la imprenta, ellas también los tienen que revisar, también los tienen que corregir. Y me pasó que había una anécdota que yo no sabía si colocar, porque pues es un tema un poco sensible, lo había hablado con la tutora, pero yo quería colocarlo. Y ahí yo dije, lo quiero colocar. Y ella, bueno, está bien. ¿Y qué pasa? En la imprenta me lo quitaron. Entonces me dijo, y me explicaron, es un tema muy sensible que puede o no caer bien. Entonces es eso, o sea, es saber que estás con personas expertas
que te van a apoyar y obviamente el consejo que te dan es el correcto para, pues. ¿Qué esperarías tú que la gente sienta o se lleve cuando lee tu libro? Mira, se trata de avanzar, se trata de, independientemente de las situaciones no tan chéveres en la vida, eh, siempre se debe seguir adelante eh, con mucha determinación y obviamente hay una red de apoyo importante, ¿no? O sea, en el libro vas a ver cómo la protagonista se desenvuelve en unas situaciones que gracias a Dios tiene una red de apoyo familiar, de amistad, que le ayudan. O sea, al final es saber que siempre se puede avanzar, que no es el fin del mundo una situación que en ese momento pareciera hacerlo y que siempre se puede estar mejor, pues, pero hay que tener la determinación de hacerlo. Básicamente ese sería el mensaje, que tienes que tener la determinación de seguir. ¿Estás planeando un segundo libro? Ay, sí. Cuéntanos, cuéntanos. Lo que pasa es que este libro termina de una forma muy particular y, ojo, siempre fue la idea, quizás no estaba en mi mente inmediata escribir un segundo libro, pero el final de este libro está planteado como está para darle apertura a un segundo libro. Entonces, bueno, ya estoy en eso porque, claro, como te comentaba, el welcome de las personas ha sido tan chévere con tantos comentarios cuando la gente lo lee yo, oye, pasó esto y entonces, bueno, ya estamos trabajando en eso. Y entonces, bueno, ya estoy en ese segundo libro que de verdad que está chévere. ¿Dónde se consigue tu libro? Si la gente lo quiere comprar, ¿dónde lo consigue? Bueno, la imprenta es de España, entonces está en el Amazon de España. Lo puedes conseguir digital o lo puedes conseguir en físico. Yo aquí en Panamá tengo unos ejemplares y la verdad es que desde cualquier país lo puedes pedir. O sea, por ejemplo, tengo unas amigas en Chile que lo piden porque la imprenta tiene conexiones con varias imprentas de distintos países. Entonces, dependiendo del país que lo pidas, la imprenta con la que tiene conexión te lo va a hacer llegar en el mismo país. Pues está bien chévere. Antonieta, hablemos un poco de tu evolución, no solo en el proceso de escribir el libro, sino ahora que lo terminas. ¿Qué murió de la Antonieta vieja y quién es Antonieta ahora? Mira, increíble. O sea, uno no creería que no es algo sencillo, porque escribir un libro no es que sea lo más sencillo del mundo, pero uno no creería que, o sea, yo no pensaría que iba a haber tanta diferencia en mí del día antes que publicar el libro hasta ahora. Porque eh, esa apertura, eh, ese, ese calor humano me llegaron, ¿sabes? Me llegaron, me hicieron sentir un welcome muy bonito y entonces te pone a pensar, sobre todo la tutora Carla me lo decía, me decía como que, Dios mío, eres hoy una Antonita totalmente diferente, que es lo que te digo, la que empezó escribiendo el libro, la que la terminó es otra totalmente diferente, y si nos vamos a la publicación, peor, o sea, es aún más diferente. Y creo que si en algún momento la Antonieta antes del libro, durante el libro, tenía dudas de lograr las cosas, o sea, hoy en día definitivamente eso ya esa Antonieta no tiene miedo, tiene susto como todos los seres humanos, pero sabe que obviamente lo puede lograr sabes la confianza conmigo misma y el orgullo de haberlo logrado, pues, porque es un proyecto que en mi mente tiene tanto tiempo que haberlo hecho realidad, o sea, es realmente gratificante. O sea, yo creo que la confianza en mí misma y las ganas de que todo se puede lograr. Dicen que un libro es como un hijo, ¿no? Ay, sí, tal cual. Antonieta, ¿cómo se llama la protagonista de tu libro? Se llama Antonella porque a mí ese nombre me encanta. Y Ok, ya que mis sobrinas no le, mis hermanas no le pusieron así a mis sobrinas, entonces, bueno, se lo puse yo a mi hijo. muy bien. ¿Qué tanta similitud hay entre Antonella y Antonieta? Mira, si bien el libro no es una biografía, hay muchísimas experiencias personales que obviamente fueron decoradas en el transcurso del contenido del libro, por así decirlo,
pero sí hay mucha similitud y me encanta eso, ¿sabes? Porque ese libro lo escribí con el corazón en las manos y es parte de eso, pero 100% no es una biografía. Pero la gente que lea a Antonella va a encontrar cositas tuyas. O sea, la gente que te conoce, tus amigos, tu gente cercana, va a decir, ah, va a reconocer cosas tuyas en ella. Sí, va a reconocer cosas y reconocen cosas y que sí, definitivamente es Antonieta y en otras es, bueno, que esto le resuene a Antonieta. Me explico, porque eso tiene ese libro. Ese libro tiene esa Antonieta atrevida, esa Antonieta que quizás en la vida real no se siente tan cómoda expresando ciertas cosas, en cambio en el libro como el papel aguanta todo, como decimos los abogados, este, tú podías crear a un personaje totalmente diferente o atrevido o diferente. Entonces tiene esas cosas que a Antonieta le gustaría tener, así que vas a encontrar de eso, mucho mío y mucho de lo que, ay, vamos a hacerla más divertida. Yo le digo, me cae bien mi personaje, le decía yo a mi familia, me cae súper bien, es divertidísimo. ¿Cuál crees tú que ha sido el comentario más valioso que recibiste desde que publicaste el libro? Bueno, todos han sido súper especiales definitivamente, pero creo que viniendo, o sea, las personas se han sentido muy identificadas con el proceso que la protagonista pasa, pero creo que el más significativo fue cuando vino de un hombre. O sea, porque al final es una novela romántica, las mujeres nos gusta el romanticismo, algunas sí, algunas no, pero la mayoría nos gusta. Entonces, claro, obviamente tuve muchos comentarios de amistades o de personas mujeres que me decían muchas cosas, que se sentían identificados, mucho feedback positivo, constructivos. Pero cuando este hombre me dice, oye, me sentí súper identificado por esto, yo como que, wow, o sea, que te ha llegado a ti siendo Claro. hombre, es como, o sea, para mí eso fue, ese día yo, mira, no había nada que me pusiera triste. Yo estaba súper feliz y que me hiciste el día, porque eso sí, y después de ese comentario vino otro también de un hombre, entonces fue como que, oye, está bien, o sea, eso es el tipo de cosas que yo no me esperaba, por ejemplo, o sea, no tenía ni idea. Yo Antonella, quisiera saber un poquito del síndrome del impostor, porque sé que obviamente me gustaría dejar aquí un saldo educativo porque de pronto alguien dirá, bueno, pues ella ya escribió el libro, ya se lanzó, pero a pesar de que ya pasaste todo eso, me imagino que hay momentos en los que No, sigue todavía lo pasando, sigues sintiendo. no. Entonces es para dejar como un poquito esa educación de que no importa en el nivel en el que uno se encuentre, siempre va a pasar. Entonces, ¿cómo han manejado eso? Mira, es duro todavía estoy tratando de manejarlo. No lo he logrado al 100% honestamente porque es lo que tú dices, o sea, no importa en qué nivel estés, que no es que me considere que esté en un nivel wow, porque pues es mi primer libro, acaba de lanzarse, pero aún con esa confianza que te acabo de decir, con esa seguridad que te transmite el logro de esos proyectos, el tema, o sea, el síndrome del impostor o sea, está en cada momento, sobre todo porque tan sencillo como ni siquiera tiene que ser solo escribiendo. Para mí este libro me saca totalmente de mi zona de confort porque yo, o sea, soy una persona muy abogada, por así decirlo, o sea, es muy formal, no estoy inventando mucho. Entonces, con este libro es como, oye, tú, en estos días me acuerdo corriendo, uy, felicitaciones, y yo, ay, chévere, gracias, pero yo estoy jurando que es porque acaba de correr el maratón. Ay, no, yo fui a la publicación del libro y tal, y yo, ¡oh, Dios mío, se refieren al libro! O sea, hasta en ese momento el síndrome del impostor fue como, wow, o sea, esto no me lo esperaba. Tan sencillo como me hice unas fotos para el tema de la publicidad, el marketing y la cosa, y digo, Dios mío, ¿cómo se hace? ¿Cómo se come? O sea, eso es salirme de mi zona de confort. Y es lo que te digo, o sea, hay momentos en que digo, ay, no, pero ¿qué estoy haciendo? Esto no pasa y cómo lo atacas, bueno, sencillamente es empoderarte y decir, oye, ya lo hiciste una vez, ya lograste esto, son pequeños pasitos que te van a llevar a ese objetivo. yo aquí haciendo de abogado del diablo.
¿Ya has recibido alguna crítica no amable o estás lista para recibirla si llegara? Mira, sí, o sea, no he recibido así, no amables, no las he recibido. Pero, o sea, obviamente he recibido críticas bien constructivas, como comentarios. Una amiga me dijo como que, oye, hay como cierta repetición de algunas palabras y tal, pero vale, amiga, es tu primer libro, está bien, no sé qué, o sea, hay como ese tipo de cosas. En cuanto a la historia, eh, ha sido muy curioso porque yo sé que hay amistades que no les gusta ese contenido en lo absoluto y aún así compraron el libro y lo leyeron y yo, a ver, cuéntame más, ¿qué opinas? Porque pues yo sé que no es tu contenido y me dijo, a ver, me quedo con lo positivo, ¿no? ¿Qué es lo que me dicen? Que te atrapa. O sea, que es una historia que tú lees súper rápido si tienes el tiempo para hacerlo porque te envuelve y que una persona que no le gusta ese contenido me lo diga es bastante increíble. Entonces, pero así que negativo, no ha llegado a ese nivel. Y bueno, sí, claro, si llega me gustaría recibirlo, ¿sabes? Porque necesito dejar de salir de esta burbuja toda bonita que siento. Me gustaría como, oye, también quiero lo negativo para ver, para gustos los colores, pues. Claro, te lo pregunto porque es que sacar un libro, sacar una canción, exponerse al mundo implica pues ser más visto de lo que uno está acostumbrado y obviamente pues a veces uno se encuentra con que hay gente realmente amable, realmente preocupada por darte un feedback sincero, por darte una crítica constructiva, pero también nos encuentra gente desencajada que aprovecha para echar barro a lo que encuentra. Entonces, es inevitable que cuando uno se expone, pues eso pasa, ¿no? Valga la redundancia, estás expuesto a todo tipo de reacciones. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque también es un acto de valentía, ¿no? Muchas veces es más fácil uno quedarse quieto en la sombra, que no me vean, así nadie me molesta, nadie me critica, yo vivo mi vida, pero se necesita ser valiente para creer en un proyecto tuyo, sacarlo por amor a ti misma y por amor a lo que estás creando, a tu libro, y exponerte así. Así que me alegra mucho que todos los feedbacks hayan sido positivos y creo que incluso que alguien que no es amigo de ese género, de ese tipo de historia, lo haya calificado bien, es un súper éxito. Exacto, eso es lo que digo. Seguramente cuando el libro Dios mediante tenga mucho más renombre y sea un poco más visto, va a tenerlo, porque es que es indudable, es lo que tú dices, o sea, van a verlo. Y te lo juro que sí, me gustaría escucharlos, que esté preparado o no, ya veremos cuando eso pase. Pero sí me gustaría saberlos porque es lo que te digo, aún con personajes que yo sé que no es su contenido, o sea, me dicen sus puntos buenos. O sea, Claro. así No, como me además dicen, que es ¿sabes? diferente que lo vean tus amigos y tus familiares, que de alguna forma tienen un cariño por ti, a que lo vea aquí, a que lo vea X cantidad de personas y entre esas personas, pues con todo tipo de reacciones. Entonces, por eso te hacía esa pregunta, Sí. pero sí creo que es un acto de valentía, lo repito. Sí, sí, sí. No, y fue muy curioso porque cuando, obviamente, la mayor población que ahorita ha comprado el libro han sido amistades, evidentemente. Y cuando me han comprado un buen par de personas que no son amistades, yo, ¿y de dónde nacen? ¿Y qué es? Y cuéntame, bueno, me lo recomendó, oye, muy bueno. Y, o sea, obviamente me he puesto en contacto con ellos porque, oye, ¿qué opinas? He querido como pedirles el feedback y súper buenos comentarios. Entonces me da risa porque en Instagram de repente estoy scrolleando y veo a una de estas personas, porque obviamente las empecé a seguir por el tema que me compraron el libro y tal, y de repente veo algo, un libro, una foto, y yo, ay, esto me suena a que yo lo escribí. Cuando veo, ay, este lo escribí yo, este es mi libro. O sea, no me habían etiquetado ni nada. Y cuando veo, fue como que, Dios mío, este es mi libro. Y yo, no, esto es algo más de lo que yo esperaba. Fue súper chévere. Qué chévere, qué chévere. Qué chévere, súper, me encanta. Yo creo que, pues, de lo que he podido tomar nota, hay lecciones muy, muy valiosas. Nosotros siempre nos gusta dejar como un pequeño resumen de la historia y antes de empezar el resumen, pues, me gustaría que tú me dijeras en un par de palabras cuáles han sido las lecciones más valiosas que tienes hoy después de haber pasado por todos estos procesos, ¿no? Tú vienes de una carrera profesional que obviamente es muy estricta, tienes una mente muy cuadriculada. Pues si Exacto. tú pudieras describirte la Antonieta de hoy en 2 o 3 palabras, ¿cuáles serían? Mira,
con mucho más confianza en sí misma, más valiente y hasta más, ¿cuál sería la palabra? Más equilibrada en el sentido de que no todo es tan cuadriculado como lo acabas de mencionar, ¿sabes? De que también hay una parte más creativa, más, o sea, menos estricta, menos formal, que me puedo disfrutar un montón. Y esa es una parte que de la Antonieta no conocía, o sea, 100%. Qué chévere. Me Pues encanta. creo que nos has dado unas lecciones súper importantes. Yo creo que Marce tiene listo su súper resumen, pero antes de que Marce arranque, sí quiero felicitarte porque es que hay muchas lecciones encerradas, ¿no? La lección de lanzarse, eh, la lección de aprender a vencer ese síndrome del impostor que a todos nos ataca muchísimo, así que creo que hay una lección importantísima para la gente que nos está acompañando hoy. Mira, pues yo puedo rescatar, como dice Juli, yo creo que tomé nota de muchas cosas importantes que dijo Antonieta. Creo que uno de los mensajes que más me queda es el tema de las metas. Que todo lo que tú quieras lograr en la vida, independientemente de la meta que sea, no es fácil cumplirla si no tienes disciplina, si no tienes determinación y muchas veces si no tienes una guía, porque claramente, como decías tú, pues en el proceso, a medida que tú vas evolucionando, llega un punto en que uno no tiene todas las respuestas ni todo el conocimiento. Entonces, de aquí resalto la importancia de tener, en este caso, como tienes tu coach de running, tuviste tu coach creativa y pues lo que es un mentor en la vida de uno, creo que simplemente es súper valioso. Me parece muy bonito ver que siempre haya sido la escritura un método de desahogo, porque a veces, y sobre todo hoy en día, le huimos mucho a escribir y a poner en lápiz y papel lo que sentimos, ¿no? Nos hemos vuelto que casi que ya uno ni escribe, a veces uno escribe de más y le duele la mano. Y con varios invitados que hemos podido tener, Anto, nos han mencionado de la importancia de la escritura, no necesariamente para escribir un libro, sino de la escritura para resolver tus problemas y muchas cosas, de poder aprender a gestionar las emociones. Veo que tienes un gran ejemplo de tu padre, que es lo que dices que fue como una guía para ti de tener determinación y metas en la vida. Creo que digamos que el punto de inflexión en tu vida cuando llegas con esta coach a mostrarle tu libro y que prácticamente te dijera esto ya no es, pues fue un antes y un después en tu vida que permitió una mejor evolución tuya, que de la mano del running te han llevado pues a que el running o las maratones tienen muchas similitudes a lo que es la vida, ¿no? Que pues hay altos y bajos, hay momentos donde se te acaba la respiración, donde se te acaba la motivación, donde no quieres seguir, donde te juega la cabeza y va muy en el proceso, como tú decías, no es solo cruzar la meta, sino el proceso de lo que te lleva, todo lo que implica, pues el llegar a correr la maratón y cruzar la meta y pues en este caso el tema de la vida, ¿no? También muy valioso de lo que puedo resaltar es el tema de la organización y la planificación, porque claramente para tú poder lograr el tiempo, teniendo una carrera profesional y un trabajo, de poder sacarle el tiempo para escribir, de escribir en esos momentos de frustración, de escribir cuando no tenías motivación, cuando no tenías ánimo, pues todo eso te lleva a una disciplina y a una repetición de hábitos, que es lo que hace que al final esas pequeñas acciones te lleven a tu meta, ¿no? Claro. También puedo resaltar, pues lo importante que es el coach o el mentor en tu vida para que te diga cuando las cosas no están bien. Yo creo que tener ese punto de uno aceptar esas críticas constructivas o de que uno no siempre tiene la razón, pues se requiere también valentía y se requiere también como esa humildad de aprender a aceptarlo y decir, si yo quiero llegar a una meta, pues tiene que ser por el camino que me están mostrando, porque pues esta es la persona que sabe. De pronto yo como abogada resuelvo mis cosas, pero aquí en esta fase nueva para mí lo puedo hacer, entonces eso es algo súper valioso porque pudiste haberte estancado ahí y pudiste decir, no, pues no sigo con ella, pero sin embargo tuviste clara la meta y las analogías con tu running, que es lo que te gustaba, pues fue una manera en que ella te llevó a sacar ese lado creativo, o sea que creo que es muy valioso que uno no pase curvas de aprendizaje solo, sino que tenga personas que lo puedan hacer. Y el mensaje del libro me parece muy bonito porque decías
se trata de avanzar y de avanzar con determinación. Y son palabras que yo anoté, que me resonaron, que te pregunto cómo te describes y tú te describes en ellas, valentía y determinación, y lo anoté. Entonces, son cosas que tú estás reflejando en este momento a las personas que estamos a tu alrededor y me parece muy chévere. También me imagino que para ti debe ser muy gratificante mirar atrás y ver la Antonieta que te has convertido y la persona que ha crecido en todos los aspectos de disciplina, de madurez y de carácter para llegar a ser lo que eres y que huele tu creatividad, teniendo un lado tan cuadrado por tu carrera, sin embargo tienes un lado creativo y es chévere. Y del libro me quedó la historia o las ganas de conocer, de decir qué hace Antonella que no hace Antonieta, que de pronto es esa parte arriesgada que uno quisiera, ¿no? Entonces, interesante. Y digamos que para cerrar, lo del mensaje del síndrome del impostor me parece muy valioso porque ese miedo siempre va a estar ahí, independientemente del rol o de la etapa en su vida que uno esté culminando. Entonces creo que es una lección valiosa para nuestros oyentes porque definitivamente al nivel que tú estés, siempre lo vas a tener. Lo importante es qué vas a hacer con él. ¿Te vas a paralizar o vas a seguir pensando en el objetivo y en que te tiene que gustar y te tiene que hacer feliz a ti? Porque no siempre le vas a gustar a todo el mundo. Entonces ahí la importancia de decir, la meta, soy yo quien me tengo que casar con ella, soy yo la que debo trazar el plan de cumplirlo, soy yo la que debo hacerlo para no fallarme a mí. Era como decías tú, que también eso me quedó resonando. Y pues digamos que resumo esto en 3 palabras que anoté, que es lo que me queda del mensaje del libro, de lo que tú le quieres decir al mundo, que es determinación, disciplina y valentía. Me quedo con eso de decir, se necesita para todo en la vida. Entonces, qué mensaje tan bonito, qué buena y grata conversación y haberte tenido aquí. Vamos a dejar los datos tuyos en la página para que puedan contactarte las personas interesadas en el libro y muchas gracias por permitirnos este espacio. Anto, qué rico vernos No, así por cámara. Ay, sí, gracias a ustedes, de verdad fue súper agradable porque a mí este tema me encanta. No, y espectacular el ejemplo que nos estás dando. Aquí le estás quitando las excusas a muchas personas. Total. Déjanos también el link de compra de tu libro. Si ya tienes un link al que la gente pueda seguir para entrar y pedirlo, maravilloso. Y bueno, vamos a leerlo, vamos a verlo y esperar la segunda parte. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, por la lección de disciplina, de cambio y de valentía que nos diste. Me encantó. Qué rico haberte Gracias, tenido hoy. gracias. Ay, fue súper chévere compartir con ustedes todo esto.